Sentir, imaginar, experimentar, expresar para vivir. Lo que no se expresa te carcome por dentro. Lo que no se expresa se convierte en angustia. La angustia se convierte en veneno. El veneno te corroe el alma. ¿Qué haces, Gaby? Sigo bloqueada. Andá poniendo la mesa que traje la comida y ahí te dejé la ropa limpia. ¿Qué tal el trabajo hoy? Y mira, lo mismo de siempre. Las parejas que ya no se bancan más. Yo creo que la cuarentena liquidó el 80% de las familias. Y eso que ahora al menos sí pueden salir un poco. No me quiero ni imaginar lo que debe haber sido cuando tenían que quedarse encerrados y las consultas terapéuticas no estaban permitidas. Sí. Sí, menos mal que ninguna de nosotras tiene bendiciones, porque si no, no sé, me hubiese suicidado hace tiempo ya. ¿Estás segura que no sos vos la que necesita un psicólogo? ¿Y vos? ¿Tu día? ¿Cómo va esta novela? Sigo bloqueada.
Bueno, ya va a pasar. Vos pensá que las ideas caen de golpe cuando menos te lo esperás. Todo a su debido momento. No te preocupes por eso. ¿Y de la editorial? ¿Tuviste alguna novedad del otro libro? No, nada. Al parecer siguen con la producción para hasta nuevo aviso. Seguramente ni lo deben haber leído el libro todavía igual. Tanto esfuerzo al pedo, boluda. Bueno, todo va a ir mejorando, no te preocupes. Chao, Gaby, me voy. Ahí te dejé unas cositas, ¿sabes? Nos vemos mañana.
Che, voy a necesitar que me des una mano. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Hoy cobré, tenemos que ir a hacer la compra grande del mes. Después me quedo sin guita, dale. No tengo ganas. Aparte salir, rodearse de gente. Prefiero quedarme, en serio. No, dale, nena, dale, vamos. Necesito que vengas. Prefiero quedarme. Oh, loco, nunca haces nada. Estás todo el día encerrada. Yo soy la que se arriesga todos los días allá afuera. Voy a laburar, te traigo la comida, te traigo la ropa. Te pago todos los impuestos, te pago también. Una vez que te pido que me ayudes y que me acompañes porque tengo que traer un montón de cosas y ni siquiera sos capaz de ayudarme en eso. Allá afuera es todo un caos. Dale, nena, vamos, dale. Toma. Pará un poco. ¿Mi? ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás bien? ¿Estás más calmada? Mira, reconocería un ataque de pánico en cualquier lado. ¿Qué fue lo que te dio miedo? No sé, boludo. Pero salir afuera, ¿te dieron miedo los disturbios, el virus? No, no es ese. ¿Y cuando estabas por salir, qué sentiste? Sentí como una presión que me aplastaba el pecho. No podía respirar. ¿Y qué es lo que te asusta? ¿El exterior? ¿Abandonar la protección de la casa? Y aunque vayas conmigo, si sabes que yo te voy a proteger siempre, eso lo sabes bien. No es eso. ¿Y entonces qué? ¿No tenés ganas de visitar a tus amigos? Ya sé que hay cuarentena, pero ahora hay flexibilizaciones y te podés juntar. Todo el mundo me dejó de hablar. Se ve que se cansaron de mí. O nunca me quisieron. Y esta fue la oportunidad ideal para tirarla de humo. Bueno, mira, las amistades son temporales, estacionales y varían según por los objetivos en que te muevas. Con esto de la cuarentena, muchas personas dejaron de interactuar entre sí y perdieron eso que los unía, dejaron de sentirse útiles para los demás. No es tu culpa, Gaby. ¿Te acordás de Felipe? Sí, el de teatro. La otra vez lo invité a venir y me rechazó. Cortó el rostro, boluda. Bueno, él se lo pierde. Gaby, vos sos una chica maravillosa. Súper interesante. Gaby, yo no sé por qué no me contás estas cosas cuando pasan, si sabes que podés contar conmigo. Es que no quiero molestarte, boluda. Ya demasiado tenés con tu laburo, con tu casa, con mi amiga, conmigo. Me siento una inútil. Un estorbo para vos. No sos un inútil, no digas eso.
Sí lo soy, boluda, sí lo soy. Nada de lo que hago me sale bien. La única vez que estaba encaminada con algo fue ese corto que no pude terminar por la cuarentena de mierda. Tengo un libro terminado al pedo porque ninguna editorial me lo toma. Este otro libro me está volviendo loca. Y digo loca como si hubiese avanzado algo. No pude plasmar una puta idea desde que arranqué a escribir. Soy patética. Si algo me enseñó la cuarentena, es que no sirvo para nada. Y al mundo le daría lo mismo si gente como yo no estuviera. No. Escúchame. Escúchame una cosa. No tiene que importarte el mundo. No digas esas pelotudeces. Acá lo importante es que te sientas bien con vos misma. ¡Pero no me siento bien conmigo misma! Mira, Gaby. Me parece muy pronto para sacar alguna conclusión. Pero claramente estás teniendo un episodio de ansiedad. Y no sé si sea por el encierro o qué, pero desarrollaste una especie de trastorno y temor obsesivo al salir a la calle. Mira, quizás sea por la situación que se está viviendo afuera con la pandemia, o que te acostumbraste tanto a estar acá metida, que te asusta la inmensidad del exterior, salir afuera te abruma y te hace sentir indefensa. Tal vez no sea tan malo creerme quedar acá a salvo. Escúchame, yo te voy a ayudar con esto, ¿sí? Te lo prometo. Pero me tenés que prometer vos también que vas a cooperar conmigo, ¿sabes? Bueno, Pensaba mudarme con vos un tiempito, quizá para pasar más tiempo juntas, ¿sí? Y de paso liberarme un rato de Agustín. Buen día, dormilona. ¿qué hora es? Ya es mediodía. Yo ya fui a trabajar y volví, la verdad que te envidio. Y me imagino que tampoco te enteraste de las buenas noticias, ¿no? Qué buenas noticias. Que levantaron la cuarentena por completo. Posta. Sí. Pero si el bicho sigue ahí afuera. Bueno, sí, o sea, tenemos que seguir usando el barbijo y también mantener el distanciamiento social por precaución. Pero prácticamente ya podemos volver a nuestras rutinas. ¿No es genial? Sí. Escucha, voy al baño y vamos, ¿sabes? Dale.
No te creo. Seguro tenés un montón de pibes atrás tuyo. Cuando la gente me conoce pierde el interés. ¿Y por qué es eso? Prefiero las cosas así. Al menos estoy tranquila. Además no soy buena para sostener relaciones. Vuelvo a la noche, ¿vas a estar bien? Chao, Gaby. Hola, Fernando, ¿me escuchás? Sí, ¿qué pasa? No anda ni el cable ni el internet. ¿Qué pasó? Y Gaby, tuve que cortarlo. ¿No se te ocurrió avisarme? Y lo que pasa es que tuve que reducir gastos, Gaby. Y de todo lo que hay que pagar, creo que esto es lo menos importante. Total, tenés lo mejor del celu. Usa eso. ¿Pero cómo vas a cortar el internet? ¿Estás loca, boluda? Y bueno, nena, estamos corta de guita. No puedo cubrir todo yo sola. ¿Por qué no probás traer un poco de plata vos a la casa? Colaborá un poquito. Sabes que no puedo salir. Oh, sí, ya sé, perdón. Mirá, después hablamos bien que ahora estoy con Agus. ¿Sí? Hablamos cuando vuelva a casa. Un besito. Bueno, chao. Gaby. Gaby. Cortaste el internet. No me dejes.
Si tuvieras que hacer una lista de lo que más te preocupa, de lo que más te angustia, ¿qué pondrías en primer lugar? Creo que lo que más me asusta es que todo mi esfuerzo creativo no sirve para nada. ¿Te asusta no realizarte profesionalmente como artista? Creo que sí. O sea, necesito sentirme realizada. Necesito demostrar que soy útil en algo. ¿A quién? ¿Demostrarle a quién? A mí misma. Aunque también lo que me da miedo es que incluso después de cumplir todos esos objetivos igual fracasara. ¿Y eso te genera ansiedad? ¿La idea de esforzarte tanto para que al final fracase? Supongo. Aunque nada de eso va a pasar porque siempre me rechazan todos mis proyectos. ¿Te da miedo el rechazo? ¿De quién? De quien sea, la idea del rechazo en sí misma. Puede ser. No estoy segura. Muy bien. Te propongo un ejercicio. Uno muy simple. No pasa nada, es un poquito de cielo y viento. Dale, vas bien, dale. Ya está bien. Escúchame, es suficiente por ahora. ¿Viste que el cielo no te prestó? Mañana llegamos un poquito más lejos. ¿Cómo odio a todos estos pelotudos? ¿A quiénes? A los influencers y los pelotudos de las redes sociales. Me dan una bronca. ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron? Que se hacen los famosos y son unos pelotudos. Esa necesidad de mostrar para demostrar que tienen. Esa desesperación por ser popular. Me dan asco. ¿Y no será envidia? Yo, envidia. Dejá de decir pelotudeces, Fernanda. Simplemente dije que son unos ridículos. Yo me la paso laburando y no tengo nada a cambio. Ellos tienen todo por tener una manada de primates que les aplauden cada pelotudez que hacen. Me jode que se le dé más importancia a ellos que a los artistas de verdad. ¿Y vos serías un artista de verdad? ¿Perdón? Mira, Gaby, tuve un mal día y no quiero ser forra con vos. Pero me tenés harta de que estés todo el tiempo criticando a todos. Vivís en un aura negativa, nena, es insano. Para vos y para mí que vivo Bueno, con perdón vos. por ser una insoportable. Y es que sos infumable cuando querés. ¿Qué querés que te diga? ¿Esa te parece forma de hablarme, señorita psicóloga? ¿No se supone que me tenés que apoyar? Sí, lo que pasa es que una cosa es apoyarte y una muy diferente es dejar que te comportes como una tarada que encima ahora se la da de artista intelectual y que lo único que hace es perder el tiempo. ¿Sabes qué? Me acabas de dar una idea recopada. Una de un artista y su hermana la forra. ¿Ah, sí? Sí. La historia nos presenta a Laurita, una actriz novata que consigue su primer papel. Laurita va re contenta a contarle a su hermana Florencia, una aburrida que vive de la lógica de la estadística y no puede comprender ni apreciar una simple pintura, por más básica que sea. Me dieron el papel de princesa, dice Laurita. Princesa.
Las princesas son estúpidas e infantiles. Vos sos estúpida e infantil. Tenés que aprender a vivir en el mundo real, le contesta la aburrida Florencia. ¿Y cuál es el mundo real?, pregunta la inocente Laurita. Uno de mierda donde la gente se retuerce en su propia frustración. ¿Y? ¿No hay remate? No. Qué estupidez, la verdad. Te toca lavar los platos, pero espera que me bañe primero. Es horrible. Ay, vení. Bueno, vení. Shh. Ya está. Ya pasó. Había alguien en la escalera y me estaba mirando. Tranquila. Últimamente estoy teniendo un sueño recurrente, pero cuando intento plasmarlo por escrito no encuentro las palabras adecuadas. ¿Y te acordás cómo es? Recibo una visita. O alguien entra por su cuenta. Un hombre. Vestido de negro. Muy
elegante. Todo en él es extrañamente elegante. Y me habla desafiante. Está tomando un té o un café. Me habla como si quisiera hacerme ceder a algo. Entonces, en una parte también estabas vos. Y eso me dio mucho miedo. Y eso es lo que más me acuerdo del sueño. El miedo. El terror absoluto que me daba su presencia. Pero a la vez era como reconfortante. No sé cómo explicarlo. Bueno, es hora que te duermas ya. No me dejes. Más bien, dale. Subí el escalón. Bien, dale. Y ahora, agarra esta parte. Agarra esta parte. Dale. Bien. Abrí la puerta ahora, dale. Vos podés, dale, abrí la puerta. Ahora sí. No puedo. Sí podés, dale, todavía estamos en casa. Falta mucho para llegar afuera. No, yo no ya cuenta como afuera. No puedo. Dale, vos podés. Sí. No, te digo que no puedo. Si no colaborás no podemos avanzar. ¿Y qué querés que haga? Y no sé, que hables, que te expreses, que te abras un poco. Mira, Gaby, quizás sea yo la que está encarando mal esta terapia, pero ya no sé qué hacer con vos. ¿No puedes traer otro psicólogo? ¿Otro psicólogo? Y me imagino que lo vas a pagar vos, ¿no? ¿No te das cuenta que de pedo nos alcanza para lo más básico? No podemos tener otros gastos y lo sabes muy bien. Por eso tomé la responsabilidad de atenderte yo misma. Así que perdón por no ser lo suficientemente buena, pero no soy a prueba de estrés, ¿sabes? A mí también me cansa todo esto. Tengo que hacerme cargo de todo yo sola. Hasta de vos, como si fuese una nena chiquita. Salgo a laburar en medio de una pandemia, voy a hacer las compras en medio de una pandemia. Me hago cargo de todo. Tengo al otro pelotudo que me rompe las pelotas y tardo en responderle algún mensaje. Y ahora mismo estoy perdiendo tiempo y guita con vos. Porque no sé si te diste cuenta, pero mientras estoy acá me estoy perdiendo de estar con otros pacientes que sí me pagan. Y encima tenés el descaro de reprocharme. Perdóname. Deja.
pedí que me compraras tintura, boluda. Bueno, me olvidé. ¿Qué querés que haga? Mira cómo tengo esto, boluda, un desastre. Ay, no me podés estar rompiendo las pelotas por esto. No entendés nada, belleza, vos, boluda. Ay, perdón, señorita perfecta. Pensé que me querías. ¿Cómo voy a querer a alguien tan insoportable como vos? Tengo un paciente que no puedo cancelar. Nos vemos más tarde. Vení. No me dejes. Gaby, me voy a mudar de nuevo con Agustín un tiempo. La convivencia entre nosotras se está tornando insostenible y no es bueno para tu salud mental y tampoco para la mía. Necesito distenderme. Y eso que hace un mes que volví a trabajar, pero igualmente necesito mi espacio. ¿Tanto me odias? No, no te odio. Y tampoco es que te estoy abandonando. Voy a seguir pasando todos los días a ver cómo andás, a traerte la comida, a seguir con la terapia, como hacía antes. ¿Vas a estar bien? Sí.
¡Basta! ¡Déjame en paz! ¿Qué quieres de mí? ¿No deberías estar trabajando en la novela? Estoy en eso. A mí me parece que te la pasás perdiendo el tiempo. Mirando una pantalla vacía, sin hacer nada. Creyendo que avanzás en algo que en realidad está estancado. Es solo un bloqueo, ya se me va a pasar. Quizá te equivocaste de vocación. Quizá no tenés talento para esto. Quizá deberías rendirte. No es mi culpa. Yo estoy llena de ideas y llena de proyectos. Pero a la industria no le interesa. Solamente le interesa lo comercial. El contenido vacío de emociones. No le interesa el corazón plasmado en un artista. Esas son solo excusas. Te la pasás evadiendo la realidad. La realidad que no tenés talento como escritora. Que no sirvo como escritora. Yo le voy a mostrar lo que puedo hacer. Es pura basura. Clichés, incoherencias, ideas al azar, tramas aburridas. Nada de lo que tenés ahí sirve. Tenés que aceptarlo. No haces más que perder el tiempo. Dormís todo el día. Te la pasás masturbándote. ¿Al menos sentís placer? ¿O solo lo haces para liberar la serotonina que no lográs producir ya que nada te hace feliz? Estás completamente sola. ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame en paz! Gaby. Gaby. Alcanzame el secador de pelo.
avisaste que venías. Y supongo que no viste las noticias. Implementaron una nueva cuarentena. Parece que hubo un pico de contagio otra vez. Además me peleé con Agustín. ¿Qué pasó? Ah, no importa. Perdón por haberte dejado sola. No sé en qué estaba pensando, me siento una pelotuda. No pasa nada. ¿Y vos? ¿Estás bien? ¿Hay algo que quieras contarme? No, nada. Está todo bien. Me tengo que ir. Vuelvo más tarde, ¿vas a estar bien? ¿Dónde está? ¿Tu hermana dónde está? No sé. Puta madre. ¿Cómo entraste? Tengo una llave, boluda. ¿Y cuándo vuelve? No sé, en un par de horas, me parece. ¿Y vos qué? ¿De verdad te pasás todo el día acá encerrada? ¿No te vas a defender? ¿No te vas a defender? Otra vez evadiendo la realidad. Así no vas a salvarte del peligro. Así no vas a lograr nunca nada. ¿A qué le temes? ¿Al exterior? ¿Qué puede haber que te haga tanto daño? Más de lo que sufrís acá adentro. ¿Le temes a la soledad? En tu claustro estás sola. ¿Le tenés miedo al rechazo? ¿Al abandono? ¿Al abandono de quién? ¿De tu hermana? Ella no me abandonó. ¿El abandono de alguna pareja? No. ¿El rechazo en el ámbito profesional? No. ¿El abandono de tu madre? ¿O el de tu padre? Ellos no me abandonaron. Ellos están muertos. Aún así, estás sola. Es por eso que te refugiaste tanto en tu hermana. Eso llevó a que confundieras tus sentimientos y te enamoraras de ella. No es cierto. Mientras que ella no te necesita para ser feliz. Ni siquiera se preocupa de verdad por vos. Si así fuera, te hubiera dado la atención y la medicación que realmente necesitabas para dejar de sentirte miserable. Se supone que es una profesional, pero cometió el pecado más grave de todo psicólogo.
atender a un familiar directo. La negligencia de Fernanda potenció tu decadencia. Su ego te llevó directo al abismo de tu estabilidad mental. Su condescendencia te dio una falsa ilusión de protección. La pandemia te acostumbró tanto a estar encerrada que comenzaste a sentirte a salvo de las amenazas del mundo exterior y ahora ya no querés salir a arriesgarte a que te hieran. Pero aún así te la pasás autocastigándote. Y perdiste la noción del tiempo y de la realidad. Estás tan perdida que no sabes ni qué día es, ni cuánto tiempo pasó desde que desarrollaste esta condición. Estás tan perdida que ya no sabes ni quién sos, ni qué sentís. Sos incapaz de distinguir entre los diferentes estados de ánimo, sentimientos o emociones. Sos incapaz de distinguir entre lo real y lo irreal. Sos incapaz de controlar tus acciones. Sos un monstruo. Sos una asesina. ¿Qué problema tiene refugiarme en mi imaginación? ¿Está mal perderme en otros mundos? Al menos no son la porquería que es el mío. El problema no es que vivas en mundos de fantasía. El problema son las consecuencias que esto conlleva por autoimposición. La frustración al no poder expresar en palabras lo que tu mente imagina. Ese sentimiento te destruye. Y vos lo recibís con los brazos abiertos. Te resignás a este flagelo como tu castigo. ¿Por qué escribís? Porque es lo único que sé hacer. ¿Qué buscas al escribir? Tengo una necesidad de expresar lo que siento. ¿Para quién escribís? Escribo para mí misma. ¿Qué significa escribir para vos? Es lo único que me hace sentir que valgo algo. Es lo único que me da una dosis de felicidad en esta amargura de vida que llevo. Es lo único que me mantiene viva. Es lo único que me motiva a levantarme cada día. Sin la escritura no soy nadie. Sin la escritura no soy yo. Y entonces, ¿por qué no escribís? Porque me siento vacía por dentro. Completamente hueca. Como un cadáver ambulante que solo continúa existiendo por pura automatización. Y por más que me esfuerce, no logro conseguir una sola idea útil. Soy incapaz de expresarme. Ya es hora que abandones este absurdo solipsismo. Dejes de refugiarte en el claustro y afrontes la realidad. Tenés que respirar aire fresco. Sentir la suave brisa en tu piel, dejar que tu pelo huele con el viento, sentir la calidez del sol llenándote de energía, purificarte bebiendo agua fresca. Solo hay una forma de ser libre. Tenés que vencer a tu fobia. Tenés que cruzar ese umbral, cruzar la puerta. Solamente yéndote de esta cueva vas a poder dejar esta pesadilla. La libertad está ahí afuera. Afuera, sobre muerte y destrucción.
Tenés que ponerle fin a esta espiral de autodestrucción. Mirá dentro tuyo. Recordá quién sos. Recordá lo que valés. Liberate de tus propias cadenas. Liberate de vos misma. A veces siento como si mi conciencia desapareciera y yo dejara de existir. Pierdo la noción de mi cuerpo, como si ya no me aprisionara con sus barreras físicas. Y es un sentimiento maravilloso, porque siento que ya nada puede lastimarme. Una editorial me aceptó la novela y la quieren publicar. ¿En serio? Ay, qué bueno, te felicito. Gracias. Che, ¿y con el otro libro cómo vas? Va tomando forma, pero ya le encontré la vuelta para dónde darle. Te dije que iban a venir tiempos mejores y que las cosas te iban a empezar a salir bien. Te quiero mucho. Los problemas no se solucionan mágicamente de un momento a otro. Hay que aprender a aceptarse, a amarse a uno mismo, a amar a quienes te rodean y te aman. Tenemos que esforzarnos y luchar por nuestros sueños. Solo así lograremos cumplir nuestras metas. Solo así lograremos realizarnos en aquello que tanto anhelamos y por lo que nos desvelamos cada noche. No será nada fácil, lo sé, pero hay que hacerlo de todas formas, porque rendirse no te llevará a ningún lado. Y hay que aprender a no ceder ante el miedo, no dejar que te domine. Pero tampoco querer que desaparezca, porque es inútil. Siempre estará ahí, acechándonos. Tenemos que aceptar esos miedos, esos demonios internos, y domarlos.
A veces me siento mal, angustiada, deprimida. Me pongo ansiosa, me pongo histérica. Me sumerjo en la oscuridad y miro dentro de mí. Me redescubro. Recuerdo aquello que ilumina mi mundo. El arte libera mi alma y vuelvo a estar libre. Vuelvo a ser yo. Yo vuelvo a ser.